seguimos nuestra ruta rumbo a Alaska en caravana para descubrir un Canadá que nunca habríamos imaginado y que nos sorprende por permitirnos una manera de viajar en camper que es ilegal en nuestro país de origen, España, y mucho más restringida en otros países de Europa y en Estados Unidos. Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza, con la avioneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos Despertamos hoy en esta área recreativa de Co-op Lake, fantástica como todas, gratuita además. Hemos dormido súper tranquilos, una vez más, pues zona para acampar, libre, y en este caso pues te permiten estar hasta 14 días seguidos, pues unas instalaciones bastante completas, ¿no? Sí, yo me he despertado y digo, voy a investigar qué hay por aquí arriba. Y impresionante los baños públicos que tienen, mesitas para comer, todo gratis, todo súper limpio. Ay, imposible no enamorarse de Canadá, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Este es el camino al baño. Y un lugar como este lo que tienes es que cualquier lugar que te vayas, te puedes encontrar un oso, te puedes encontrar un ciervo. Ahora mismo tendríamos que ir con el spray o alguna cosita por si acaso, ¿eh? Sí. Es que fíjate el baño aquí en medio, mira qué lindo. Baño seco. Lo que me hizo más gracia es que tienen siempre papel aquí en medio de la nada y hasta un mensaje aquí simpático y con florecitas. Un 10 por la gente de British Columbia y sus áreas recreativas. Voy para el baño y investigamos un poquitín más por allá. Estas áreas tienen todo de parcelas habilitadas para que tú te puedas aparcar y luego enfrente tienes tus mesitas con estas vistas espectaculares y además hay lugar incluso para poder hacer tu fuego, aunque por ejemplo en este lugar está expresamente indicado que hay una restricción total de hacer fuego, así como en otro que estuvimos estaba lloviendo bastante y se podía y disfrutamos de una parrilla. Pues aquí para los amigos que quieren hacer pizza a la parrilla, pues vamos a tener que esperar a otro lugar o hacerlo en la cocina del Room Room, que tienen ahí un horno. Pero bueno, la verdad que está súper bien equipado y da gusto. Vamos a ver el lago porque esto es una maravilla. Así nos encanta empezar el día, sentarnos frente al lago y dejarnos maravillar por toda la vida que hay delante nuestro. La naturaleza en plena acción. Miles de chiquititos renacuajos en la orilla, ranas, libélulas de colores azules en épocas de apareamiento y hasta el loon, que lo bautizamos como el pato no pato. Parece un pato, pero es una ave acuática endémica de esta zona y que sale en la moneda de dólar de Canadá. Son como patos grandes y también son parientes cercanos del cormorán, con una forma de sumergirse para capturar peces muy parecida. A veces nos da la sensación de estar dentro de un documental de la National Geographic. Qué maravilla poder disfrutar de toda esta vida animal en vivo y en directo. Y todo lo que aprendemos de la naturaleza con tan solo observarla. Bueno, pues los chicos del patio de casa se fueron a visitar unos amigos que viven por acá cerca. Los munditos se fueron al médico porque le picó algún tipo de mosquito o de algo a Eric y ya se le estaba empezando a inflamar un ojo y bueno, querían curarse en salud y se fueron a un médico acá en el próximo pueblo. Y nosotros pues vamos a seguir ruta, solitos esta vez, y ya bueno, más adelante vamos a reunir de nuevo al grupo.
Ya podemos seguir. Los niveles están perfectos, la furgo suena radiante, como el día. Seguimos rumbo al norte. Nos quedan 1900 kilómetros para llegar a Alaska. Durante la ruta vamos siempre atentos por si vemos algún rastro de vida salvaje. A ver, porque me ha parecido ver un oso y hemos dado marcha atrás. No uno, me parecieron que eran dos, María. Era después de este Era un cruce. poquito más adelante, sí. Por acá. No, era como en ese bosquito de allá adelante. Creo que son osos, no sé. Ahí hay una vaca. No, más adelante eran. ¿Eran vacas? Ahí. No, vacas. ¿Seguro que no era una vaca? Creo que eran vacas. Porque hay unas vacas negras, muy negras, ¿eh? Se parecen al negro del oso. ¿No era por aquí? Sí, eran vacas. Eran vacas, vaya. Bueno, no, la próxima vez será. Ja. Llega un punto que hay tantas ganas de ver osos que al final uno ve osos donde no los... Es que mira, parecen osos, ya verás. Ay, madre mía. ¿Ves? Vi esos. El oso fake. Son vacas también, sí, era eso. Bueno. Siga probando. Vaya oso. Así que dejamos atrás el Cobb Lake para dirigirnos hacia Hazleton, donde hemos quedado para encontrarnos con los Mundo. Por el camino hacemos una corta parada en Smithers, un pueblo que es famoso por ser destino de esquí en invierno y de pesca en verano. Aprovechamos para comprar algo de comida y seguimos hasta el lugar donde pasaremos la noche. Tell me I'm not dreaming. Wait for me. Just take a look around you. Can't you see? I'm happy that I found you. Through the rain, through the storm and through the fire. Llegamos. Ahí tenemos a los Mundos. Ya estamos aquí. Aquí nos quedamos una semana. ¡Wow! Otro lugar para enmarcar. Solo falta que no haya mosquitos. Entonces ya sería increíble. Pero miren estas montañas aquí delante, el río allá al lado. ¡Qué hermosura de lugar! ¿Cómo Yo vamos? creo que- ¿Qué os dijeron de los niños? De las picaduras. Que son picaduras de sandflies y bueno, Vale. pues que al ser Que nos vayamos acostumbrando. Y sí. Que aquí Alaska todo pica. Pero nosotros somos de aquí y esto enseguida lo vieron las de urgencias ahí y ni pasamos. Salió la enfermera y lo miró y dijo, Ahora, "Nada, ¿sabes lo que nos dijo? Yo os digo el diagnóstico, pero si queréis seguir pasando a urgencias, solo por pasar la puerta son $700. Y luego ya la consulta 300 y pico. ¡Wow! O sea, Sí. solo por pisar Y urgencias. claro, dijimos, bueno, el seguro, y dice, sí, el tema de lo de los seguros, como que hay hospitales o lugares que aceptan como un fondo de seguros, así que entre ellos no sé cómo es, y otro es que tú, pues eso, que no lo aceptan, entonces vas, pagas y luego otros tienen que volver, entonces te tienen que hacer un montón de papeleo. Y aunque las dos familias tenemos seguro de viajes, en nuestro caso viajamos con IATI Seguros, por suerte en este caso no tuvieron que usarlo. Y el tema de las picaduras de los niños de los Mundo no fue nada grave y no tuvieron que hacer ninguna gestión. Through the rain, through the storm and through the fire. Baby, please, my darling, won't you wait for me? I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. Hemos parado aquí en el centro de visitantes de Hazleton y nos hemos llevado la sorpresa de que tienen agua potable para recargar gratis, allá para vaciar el baño. ¡Wow! Es que es algo que otra gran ventaja de aquí de Canadá, Sí. que en muchos lugares pues puedes cargar agua potable.
y de forma gratuita. Qué pasada. Así que bueno, vamos a aprovechar para recargar tanto la garrafa para beber como para lavar platos. Espectacular. Lay it on me. Turn the page and burn it. Let's make up. Y nos dirigimos hacia Hazleton, que para llegar hay que cruzar el puente colgante de Howelgate de un solo carril. Está suspendido en el cañón del río Bulkley, que tanto las vistas como cruzarlo es toda una experiencia en sí sola. Acabamos de pasar el segundo puente más alto de British Columbia, que la verdad que es impresionante, pero sobre todo por el paisaje, ¿no?, que tienes enfrente, esas montañas y ese río, ese cañón, también impresionante. Estamos en la villa de Kazan. Aquí vivían los First Nations, las primeras naciones que hubo aquí en Canadá. Este era el pueblo de los Gitxsan. Y bueno, estas casas gigantes, ellos construían casas muy grandes porque vivían varias familias dentro, y entonces si ven la salida de humos que hay arriba es porque hacían un gran fuego dentro y por ahí se escapaba el humo y así calentaban toda la casa y todas las familias. Entonces estas casas gigantes se construían delante de los ríos. Esto es una representación, pero en verdad se construían justo delante. Aquí están varios ríos, ¿no? Tenemos el Bulkley, allá atrás el Skenach, que aquí se encuentran. Y estos megatótems gigantes los construían para saber quién vivía dentro de cada casa. Y eran tan grandes precisamente para eso, para verlos desde el río, como ellos se movían en canoas y en barcas, así se podían reconocer entre ellos. Dentro de las casas guardaban también las canoas y todo el material de pesca. Y en el casco antiguo de Hazleton se conservan construcciones originales aún en uso que recuerdan cómo eran los primeros asentamientos. Vamos bordeando el río Skenach hasta llegar a Kitwanga y nos sorprende encontrar varios tótems de madera a pie de carretera. We need more than hopes and wishes for us to make it. Unos kilómetros más al norte seguimos descubriendo la cultura Gitxsan. El pueblito de Gitano fue declarado Sitio Histórico Nacional en 1972 y guarda el mayor número de tótems originales de las primeras naciones costeras de Canadá. La mayoría datan de mediados del siglo XIX. En la actualidad se pueden ver 24 postes, incluido el tótem Agujero en el Cielo, que es de 1850. Seguimos rumbo al norte por la Highway 37. Hoy vamos a reencontrarnos todo el grupo y estamos buscando un lugar donde podamos estacionar las 3 camionetas. Llegamos a un primer punto en el Kitnakol Lake, pero no hay sitio libre, así que seguimos avanzando hasta el próximo lago, el Medjadim. Nos damos cuenta que no solo es fin de semana, sino que además es festivo en Canadá, así que también nos encontramos lleno este segundo lugar que habíamos pensado para pernoctar. Finalmente nos acercamos hasta el arroyo Surprise, que nos vendrá perfecto para pasar la noche. Before this night is over, I will guide you home. A la tercera va la vencida. Hoy es sábado. Está todo lleno y al final, pues, no, este lugar, miren, ¡oh, qué espectáculo! No hemos visto el oso, pero ya todo ya va a llegar. Ya va a llegar el Todo oso. llega. Y el espectáculo de carretera que hemos hecho hoy, que Cada vez es mejor, o sea, de verdad. Es todo nevado, con estas nubes arriba.
el glaciar aquí enfrente y nos vamos mañana para Stuart, que es uno de los lugares que más nos han recomendado y que con estas vistas del glaciar pues no me extraña. Como es un pequeño desvío solo de 60 kilómetros, pues vas y te tienes que volver por la misma carretera, porque ya de Stuart para adelante lo que se ve es Alaska. Estamos casi en Alaska, ¿eh? Se nota porque hace fresquito A ya, puntito, a unos pocos kilómetros de Alaska, aunque no va a ser por esta parte que vamos a entrar a Alaska. Vamos a hacer el... Sí, ¿no? El bañito. Agua, ¿no? ¿Quién tiene el power? All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. De verdad, el lugar muy bonito, pero insoportable los mosquitos. A las 5 de la mañana, más o menos, 5 y media, ha salido el sol. Se ha empezado a iluminar las montañas. Y si no había 100 mosquitos dando vueltas aquí dentro de la furgoneta, hemos empezado a sacarlos como hemos podido y de nuevo otra vez como 50 más. Y dijimos, ¿pero por dónde entran? Y no, o sea, no... Esperemos que no sea así todo el viaje, porque es que es imposible. No hemos dormido. Y lo curioso es que les ha pasado lo mismo a los Mundo y a los del patio de casa también. A las 5 de la mañana ha habido un ataque masivo de mosquitos. Insoportable. O sea, tenemos que ver a ver qué se nos ocurre, porque no. O sea, me acabo de dar cuenta ahora. Claro. Estaba, ¿no? El río, ¿no? Que va, si esto es... Es agua estancada, Mira, ¿no? todo. Ostras, con Viven razón. aquí. Viven aquí, Esto lo explica todo. Ay, claro. Nos pusimos en el peor lugar. En teoría estábamos en lugar de osos, pero osos no vimos, pero mosquitos, madre mía, lo sufrimos. Wow. No, insoportable, de verdad. O sea, me están poniendo de mala leche. Es Y que yo no me ayer- enfado nunca, pero... Ayer ya el tema de que no encontrábamos el lugar, Ya, tío. ayer fue raro, no fue el día que encontramos el mejor sitio. Bonito No lo es las acertamos. vistas. Sí, sí, es Pero no precioso. tuvimos en cuenta este pequeño detalle. Yo pensaba que formaba parte del río, claro. ¿no? Sí, no, es toda agua estancada, además ahí he ido ahora ahí y lo he visto, digo, Guau. hostia. O sea, son además estos mosquitos con zika, No. chikungunya, todas las opciones. Al final más riesgosos los mosquitos que los osos, yo creo. Pues sí, la conclusión es que antes de decidir el lugar de dormir, pues hay que asegurarse que no haya una ciénaga detrás repleta de mosquitos. Pero bueno, el tema es ese, que hasta que no llegas al lugar no lo ves. Y encima llegamos que ya era bastante tarde y tampoco habríamos tenido chance de buscar otro lugar. Volvemos a la ruta después de pasar la peor noche de esta ruta por Canadá. De todas formas, sí nos avisaron que en la zona de Alaska hay muchos mosquitos, así que esta ha sido como una preparación, pero esperemos que no sea tan crueles como esta noche, ¿no? De momento nos vamos para Stewart y para el glaciar Bear. Nos recomendaron mucho hacer esta carretera hasta Stewart y ahora lo entiendo todo. ¡Wow! O sea, la palabra es wow. Impresionante. Y cuesta poco imaginarse estas montañas hace 2 o 3 meses. En pleno invierno debería estar todo blanco, Sí. todo completamente blanco. Bueno, y cierran la carretera. Había unas vallas allá. Yo creo que cuando nieva mucho cierran y fuera, porque madre mía, no, Y es ahí que... al fondo, si te fijas, ya sí hay nieve arriba de todas las montañas. Y aquí podemos ver ya el glaciar del Oso Bear Glacier. Ahí va. You're in trouble, babe. I don't wanna hear no more. There are certain things I won't ignore. Pero qué belleza el glaciar. Increíble. Algo, bueno, que solo se da por estas zonas, ¿no? En los polos y que ya vimos en la Patagonia, ya lo volvemos a ver 11 años después, aquí, ya cada vez más cerquita de Alaska. De hecho, aquí a unos pocos kilómetros ya pasas a Alaska, pero bueno, luego no puedes seguir, no tienes que volverte a meter, entonces vamos a tomar una ruta alternativa, pero estamos ya muy cerca a tocar de Alaska prácticamente. Quizás por eso hay tantos mosquitos. And you're in trouble, babe. I don't wanna hear no more.
Madre mía. Era difícil superar, ¿eh? ¡Wow! Mira, fijaos. ¿Que lo podemos usar? ¿Es gratis? Free to use. Se puede usar la barquita para quien quiera. ¡Fua! Luego vamos. Estábamos alucinando con la extrema belleza de este lugar. Este lago tan calmado, rodeado de montañas con glaciares, con senderos para pasear y con lugar habilitado para hacer fuego. No tardamos ni un minuto en montar campamento. Vamos a aprovechar que aquí sí se puede hacer un fueguito. Creo que los chicos tenían ahí para hacer carne asada o algo así. Porque además hoy es el aniversario de Dani y Marta. De boda, sí. Aniversario de boda. Y se casaron en el 2011, decían. Un año antes de que empezáramos a viajar nosotros. La verdad. Así que sí, nosotros les vamos a regalar la leña. Además compramos esas cervecitas tan ricas. No es verdad. Podemos poner en frío. Y al asado nosotros le pondremos papas. Unos papines ahí bien ricos con una mayonesita. ¡Vamos a ver los marmelos! Realmente dar la vuelta por aquí tiene su tema, ¿eh? Estamos equipados con esto que nos prestó Dani. Osos frecuentan esta área. A pesar de que son tímidos con los humanos, pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosos. Estas tortillas mexicanas, sí señor. Directamente venidas de Tijuana. del Walmart de Tijuana. No. Parece que llegó un nuevo componente de la caravana, ya una vieja conocida, Caro Caracol, que la conocimos en México, ¿no? Sí, en La Paz coincidimos con ella. Sí, Así que sí, estamos haciendo la misma ruta. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hace un día maravilloso. Ya ves, ¿eh? ¿Qué te parece? Tengo una propuesta para ti. ¿Nos vamos a hacer un mate al centro del lago? ¡Wow! Que es donde hay sol. Vámonos. Espectacular. No está mal empezar el día así. Creo que es de los lugares más bonitos que hemos acampado así con la furgo, ¿eh? Que es de película, ¿eh? Tomarse un mate aquí en medio de un lago. Total. Así, ¿sabes? Sin nadie más. Un lago además que es como muy redondito, muy perfecto. Lo que me alucina es que aquí en Canadá, cualquier lugar de estos increíbles y que encima tienen unos servicios mínimos como baño, para hacer la hoguera, y luego tienen que pasar a cortar el césped, yo creo, y que todo esto sea gratuito, libre, muy distinto también a filosofías de otros países, de Europa mismo, donde venimos, ¿no? Es muy de agradecer, ¿no? Lugares así. Y nos explicaban que es porque en Canadá tienen muchísimos lugares públicos, un tanto por ciento del territorio es público, y optan por muchos de estos lugares poderlos ofrecer de forma libre para que la gente llegue y pueda acampar tranquilamente. Maravilloso. Me está gustando Canadá. La verdad que creo que nunca durante todo el viaje por el continente americano habíamos encontrado algo similar. Un lugar de extrema belleza, con acceso a agua, con bosque y equipado para disfrutarlo con parking, mesas, lugar para hacer fuego, baños limpios con papel y gratis, completamente gratis. Y además con servicios extras como columpios y plataformas para que niños y no tan niños lo disfrutaran como nunca, y hasta barca de uso público para ir al río. Las horas pasan y los días cada día se hacen más largos, días en los que hay tiempo para todo, para cocinar y compartir con la caravana, para descansar y relajarse en un entorno único, pasear y sobre todo
para disfrutar. Disfrutar mucho de la compañía y también de conocer a gente local que no duda en unirse a la reunión. Pues son las 10:30, parece que sean, no sé, otra hora completamente distinta, pero son las 10:30, quedan mínimo 2 horas o 3 todavía para que se haga de noche del todo, así que imagínate. De hecho, Nacho tenía la teoría de que no se haría de noche en ningún momento, pero parece ser que sí. Que más al norte, Más claro. al norte, esto es lo que han dicho, sí, más al norte vamos a estar nos vamos a tener que dormir con ¿Cuántos días llevamos acá? Pues yo ya he perdido la cuenta, llevamos 3 días. 3 noches. 3 noches. Que son de estos lugares que no quieres marchar nunca, porque no están lugares bonitos aquí en Canadá, pero como este... ¡buah! Estoy impresionada con el lugar que estamos, yo no lo puedo creer. El top 10. Que es uno, creo que es el top 10 de todo el viaje. ¡Wow! Lo hemos puesto en el top 10, dentro de la lista de top 10. La manchita de nieve ahí. No se puede creer el lugar. Sí. Vemos el lago y nada, mágico. Y el poder quedarnos, porque cuántos lugares bellos y nunca podemos quedarnos al lado. Eso evidentemente forma parte de que esté de los 10 mejores, Sí, o sea, forma parte porque- como para estar en camper enfrente y solos. Sí. Que no hay, lo mejor es que no Podemos viene hacer alguien por un fueguito, ratito. tenemos agua, podemos Todo. estar tranquilos, estamos solos, en comunidad. Un placer. Y aunque nos quedaríamos muchos más días aquí disfrutando de la compañía y el entorno, toca seguir la ruta y decidimos ponernos de acuerdo toda la caravana para mañana seguir rumbo a Alaska. Ya solo quedan 1500 kilómetros para el destino.